Bueno, continuamos con la serie de predicaciones en el libro de Daniel. Sabéis que empezamos la semana pasada con una introducción y hoy vamos a centrarnos en lo que es el versículo 1. Así que si lo queréis ir buscando, porque lo primero que vamos a hacer es leer ese capítulo. Voy a leer en Reina Valera del 95, por si tu traducción difiere en algunas palabras. En el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. El Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajera de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiera tacha alguna, de buen parecer, instruidos en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñara las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey una porción diaria de comida del rey y del vino que él bebía, y que los educara durante 3 años para que al fin de ellos se presentaran delante del rey. Entre ellos, es decir, había más, pero entre ellos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres: a Daniel, Belsasar; a Ananías, Sadrac; a Misael, Mesac; y a Azarías, Abednego. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. Puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y el jefe de los eunucos dijo a Daniel: temo a mi señor el rey, que asignó vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, haréis que el rey me condene a muerte. Entonces dijo Daniel a Melsar, a quien el jefe de los eunucos había puesto sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos durante 10 días, que nos des legumbres para comer y agua para beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la porción de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos durante 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melsar llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los llevaran, el jefe de los eunucos los llevó delante de Nabucodonosor. El rey habló con ellos y no se hallaron entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, permanecieron al servicio del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Así continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Hasta aquí la palabra de Dios. Es curioso cómo muchas veces son inocentes los que pagan el pato de las decisiones necias que toman otros, ¿verdad? El pasaje empieza diciendo: en el año tercero del reinado de Joacim. Joacim fue el hijo mayor de Josías. No sé cuántos de vosotros recordaréis al rey Josías, pero es un rey bastante famoso en la Biblia. Joacim fue totalmente diferente a su padre Josías. Él fue un hombre infiel y necio. En lugar de reaccionar con su padre con ternura, cuando haciendo una reforma encontró el rollo del libro de la ley, la leyó y se derritió diciendo: lo siento, Señor, Joacim no fue así para nada. De hecho, Dios le dijo a Jeremías: saca un rollo y escribe, que te voy a decir todo lo que tengo contra Joacim. Y Jeremías lo escribió en el rollo y se lo llevó a Joacim. Y dice la Biblia que Joacim cogió el rollo sin abrirlo y lo tiró directamente al fuego. Así de listo era Joacim. Las acciones tienen consecuencias, eso lo sabemos todos, ¿no? Así que Nabucodonosor acaba sitiando Jerusalén por primera vez. Sabéis lo que es un sitio: rodear una ciudad para atacarla y que los otros se encierren dentro y se intenten defender como buenamente puedan. Joacim ve lo que va a suceder y acaba diciendo: vale, me rindo, y declarándose vasallo de Nabucodonosor, y tiene que pagar el tributo.
Para ello utiliza los recursos de la tesorería, para ello utiliza parte de los utensilios del templo, lo cual para ellos era una aberración tremenda. Y además, como eso no era suficiente, algunos miembros de la familia real y de la nobleza que entrega como rehenes. Daniel, Ananías, Misael y Azarías, sin comerlo ni beberlo, sin tener nada que ver en esto, ven sus vidas truncadas y son llevados muy lejos de su hogar. Lo siento, chavales, sois parte de un pago. A eso ha quedado reducida vuestra vida. ¿Te imaginas a estos pobres muchachos? ¿Te imaginas los sentimientos y las sensaciones de estos pobres muchachos? No hay consensos sobre qué edad tenían, ¿vale? Pero se supone que entre 14, 15, 16 años, de ahí lo que ha hecho Andrés de que pudierais ver cómo es una persona que tiene 14, 15, 16 años. Así de tiernitos eran. Dice el pasaje en los versículos 3 y 4 que eran del linaje real de los príncipes. Vamos, que mal no debían vivir si formaban parte de la nobleza. Dice, muchachos en quienes no hubiera tacha alguna, sanos, sin enfermedades, sin defectos físicos, sin ningún tipo de discapacidad. Dice, de buen parecer, vamos, guapetes, además. Y dice, instruidos en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento. O sea, formados e inteligentes. Estaban sanos, eran guapos, eran listos y estaban formados y además venían de buena familia. Tío, la vida te sonríe, chaval. Vive y sé feliz, era lo que le dirías a cualquiera en esa circunstancia. Y de repente, tras un cruel y terrible sitio de su ciudad en el que, a saber lo que tuvieron que ver los ojos de estos pobres chavales, se encuentran esclavos de sus enemigos, viviendo en medio de la imponente Babilonia. Hay un salmo precioso, del cual se han hecho muchas canciones, que dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Es fácil, ¿verdad?, imaginarse a estos 4 pobres muchachos junto a los ríos de Babilonia, llorando cuando nadie les veía, echando de menos su casa. En Babilonia, que de tontos tenían lo justo, pensaron, si dejo a estos de Judá sin la siguiente generación de líderes, me aseguro un pueblo bastante menos problemático, con muchas menos posibilidades de alzarse contra mí. Si además les como la cabeza para que se conviertan en uno de los nuestros, me va a ser muchísimo más fácil utilizarlos como marionetas para controlar esta nueva colonia. Así que para los suyos han sido solo un pago y para los nuevos son tan solo una marioneta. Pero en cualquiera de los dos casos no son nada más que medios para un fin. Ellos no importan. ¿Te has fijado alguna vez en que muy probablemente fueran eunucos? Eunuco es que los castraron. Si tenías sueños de casarte, si tenías sueños de formar una familia y de vivir una vida normal, olvídalos. Ya, nunca más. Nunca más. ACS. No son las siglas de la constructora. ACS, ¿vale? Para que os acordéis. Aislar, confundir y seducir. Maravillosos ingredientes perfectos para un buen lavado de cerebro a lo babilonio. Aislar, confundir y seducir. Aislar. Alejarlos de todo lo que conocen, de aquello a lo que están acostumbrados, de lo que aman, y colocarlos en un lugar totalmente extraño. Confundir. ¿Tú cómo te llamas? Yo me llamo Daniel. Pues a partir de ahora eres Belsasar. No, que yo no me llamo así, no, que no te he preguntado. Que no puedes elegir. Que a partir de ahora te llamas Belsasar y punto. Esto es como los motes. Tú no eliges tu mote, te lo ponen. Porque tú no te llamas, a ti te llaman. Los nombres que acaban en él y los nombres que acaban en ías son nombres que hacen referencia al Dios de Israel. Sus nuevos nombres hacen referencia a las divinidades babilonias. El nombre es importante, ¿verdad? El nombre te representa, te da identidad. Si esta gente tiene capacidad para cambiarte el nombre, ¿quién eres? Aislar, confundir y seducir. Tú,
pueblerino judío, en tu aldea, Jerusalén, sí, eso, como se llame, en tu aldea, ¿cuántos dices que erais? Ay, Belsasar, tú te haces una idea, ¿tú eres consciente de dónde estás ahora? Estás en Babilonia, tío. Esto es la capital del mundo, la capital del mundo. Y estás al servicio de Nabucodonosor, el rey del mundo, que ha decidido que te formes bien y que trabajes para él. Pero tú te haces una idea, ¿tú eres consciente de la oportunidad que tienes delante de ti para estar aquí lloriqueando por los ríos de Babilonia? Tío, ¿tú sabes que hay gente que mataría por estar donde tú estás ahora? ¿Te haces una idea? Por lo visto tu Dios, el Dios de Israel, era la leche, ¿no? Era la bomba. Humilló al faraón de Egipto, hizo que se separara el Mar Rojo, ¿no? Por lo visto, cuando los filisteos se llevaron el arca, lo pasaron mazo de mal, se llenaron de tumores, ¿no? Cuando lo llevaron a la casa de Dagón. ¿Y ahora? ¿Qué ha pasado? Estos son los utensilios del templo, ¿por qué no hace nada? Igual tu Dios no es tan fuerte como tú te pensabas. A lo mejor estas divinidades babilonias a las que criticas funcionan bastante mejor que tu Dios, ¿no? Igual las cosas no sucedieron exactamente como a ti te las han contado. A lo mejor todo lo que te han contado a ti son solo cuentos de viejas. Tu familia te quería mucho, ¿no? Me imagino, y les echarás un montón de menos. Ya. Pero ¿te has fijado que cuando Joacín te ha ofrecido como un pago, allí no dijo ni media palabra a nadie? Y todos se callaron. Igual no te querían tanto como para que les eches tanto de menos, ¿eh? Resetea, Belsasar, resetea. El ayer fue ayer y el hoy es hoy. Aprovecha la oportunidad que tienes delante. Míralo bien, míralo desde otra perspectiva, que Nabucodonosor te está dando la mejor formación posible, que él tiene planes reales para ti y para tu vida si te esfuerzas, que para él tú y tus compañeros de promoción sois importantes. ¿Tú crees que si no fuera así, él os habría hecho venir a vivir a su palacio? ¿Tú crees que si no fuera así, os estaría dando de su comida y de su bebida, de su vino? Belsasar, tío, te voy a dar un consejo. Come y bebe, que la vida es breve. Solo se vive una vez. A-C-S. Aislar, confundir y seducir. Pero, versículo 8, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Y ese gesto, por pequeño que pareciera, lo cambió todo. Cuestión de pantalones, cuestión de coraje. En el año 1995, Mel Gibson dirigió, produjo y protagonizó, le faltó ser actor secundario de la película, una película que llevaba por título Braveheart. ¿Quién no ha visto Braveheart, verdad? ¿Y quién no ha flipado con Braveheart? Las historias del rebelde escocés William Wallace en el medievo, que se rebela contra la tiranía de los ingleses. Recuerdo que vi aquella película cuando tenía una edad similar a la de Daniel en estas circunstancias. Y recuerdo quedarme apretado contra la butaca cuando lo están torturando hasta la muerte y, bueno, ante el sufrimiento le dan la opción de pedir clemencia. Y el público entero empieza a decir, clemencia, clemencia, clemencia. Y sabéis lo que hizo William Wallace, ¿no? Gritó, ¡libertad! Y murió ahí gritando libertad. Brutal, qué coraje, qué valor. Aquello te hacía arder la sangre, aquello te inspiraba en la butaca. Porque el cine es el cine. Luego fuera aquello no valía de nada, ¿no? Mirad, si todo lo que somos capaces de sacar de la historia de Daniel es hay que ser valiente como Daniel, prepararos para fracasar estrepitosamente. Prepárate para ser como Pedro
y decirle, aunque todos estos te abandonen, yo nunca te dejaré, para verte horas después diciendo, yo no lo conozco de nada, yo no lo conozco de nada. Hay una debilidad brutal dentro de cada uno de nosotros, una impotencia y una cobardía desconocidas para nosotros mismos, que el tiempo y las circunstancias sacarán a la luz cuando menos te lo esperes. Esa es la realidad de nuestro interior. Ver la historia de Daniel como la película de Braveheart nos castra. Si todo lo que podemos predicar cuando nos acercamos a la Biblia es, hay una cosa que estás haciendo mal, tienes que ser valiente y hacerlo bien. Como no lo seas, te vas a enterar. El predicador se irá contento a su casa pensando, he sido fiel a la palabra de Dios. Pero el que escucha se irá a su casa y, en el mejor de los casos, hará propósitos de enmienda que no durarán. En el peor de los casos, cultivará en su corazón un temor de Dios confuso y estéril, preguntándose continuamente a lo largo de toda su vida, cuando llegue el juicio de Dios, ¿qué será de mí? El gran protagonista de la historia de Daniel no es Daniel, ni su coraje o su valentía. El gran protagonista de la historia de Daniel es Dios, es Jesús. El versículo 1 dice, en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y eso es lo que vemos nosotros, eso es lo que vemos los hombres. Pero el versículo 2 nos aclara, el Señor entregó en sus manos a Joacim. Nada de lo que allí sucedió escapó al control de Dios, nada. Dios advirtió a su pueblo a través de los profetas. Dios le dijo, Jeremías, escríbelo en el rollo y dáselo a Joacim. Dios llevaba generaciones haciéndolo y dándoles una advertencia, pero no quisieron escuchar. Así que, llegado el tiempo, ejecutó su castigo. Pero nunca abandonó la promesa que le había hecho a Abraham de que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Así que cuando Judá fue deportado a Babilonia, Dios fue con ellos. Nabucodonosor se llevó a lo mejorcito del pueblo con el deseo ambicioso de dominarlo. Pero Dios tenía otros planes para estos 4 y se fue con ellos a Babilonia. Se guardó un remanente como hace siempre y trabajó milagrosamente en sus corazones y trabajó milagrosamente en sus circunstancias. Mirad, el tema de la comida es un tema con respecto al cual no hay un consenso absolutamente claro. Vosotros sabéis que había algunas leyes levíticas que prohibían el consumo específico de algunos animales y sí permitían el consumo de otros. Además, aquellas leyes levíticas hablaban de la forma de sacrificar a los animales y de que había que quitar toda la sangre para que no se quedara en el alimento. Es curioso, he conocido gente que no tiene ningún tipo de fe. Sin embargo, guarda religiosamente, y nunca mejor dicho, sus costumbres alimenticias en las que le inculcaron cuando él era pequeño. Y si alguna vez se lo salta, hay culpa y remordimiento en no hacerlo. Y no tiene fe, pero él siente que hay algo malo en eso. Cuando Pedro está en Jope, en la casa de Simón el curtidor, no sé si lo recordáis, tiene una visión en un éxtasis y ve un lienzo en el que aparecen todos los animales de la tierra y Dios le dice, mata y come. Y Pedro se pone más papista que el Papa y dice, no, yo nunca jamás voy a comer nada inmundo. Y Dios le tiene que decir hasta 3 veces, lo que yo he llamado limpio no lo puedes llamar tú impuro, para que Pedro lo vea. Pero así de fuerte era la conciencia de un judío con respecto al tema de los alimentos. ¿Comer esta comida podía suponer un problema de conciencia para Daniel? Pues puede ser, tiene muchas posibilidades de que así fuera. Otros mencionan que la carne que se servía en la mesa del rey de Babilonia había sido previamente sacrificada como ofrenda a los ídolos y que lo que le preocupaba a Daniel era la idolatría, el participar de alguna manera al comer esa comida en esa forma de idolatría, y él no quería sucumbir a esto. Otra posibilidad con muchos argumentos y también muy válida. Hay otros que, basándose en Daniel 10:3, donde Daniel está comiendo sin demasiados problemas, creen que lo que hay aquí es una cosa que va más allá de una cuestión de comida,
que lo que subyace detrás es que Daniel no quiere sucumbir a lo que sería el privilegio que le están poniendo delante. Él dice, mira, yo no puedo controlar el haber sido traído aquí. No puedo controlar el haber sido castrado. No puedo controlar lo que me hacen aprender y ni siquiera puedo decidir cómo me llaman. Pero si puedo, si me dejan, si me lo permiten, no quiero participar también de su comida. No quiero hacerme como uno de ellos. Como nos decía Julio la semana pasada, yo he entrado en Babilonia, pero no voy a permitir que Babilonia entre en mí. Sea como fuere, la resolución es la misma. Colocar una línea roja en la conciencia con algo que Daniel sentía que no debía traspasar. Dijo, por aquí no quiero pasar. ¿Y qué hizo? Pues dice que propuso en su corazón. Propuso en su corazón. Las palabras son importantes, no están amontonadas una detrás de otra sin significado, quieren decir algo. Y dice, propuso en su corazón. No dice, y tomó la firme resolución de no contaminarse como si fuera William Wallace. No dice eso. En primer lugar, porque en su circunstancia había muchas cosas que escapaban en su control, que él no podía dominar. Entiendo más bien que lo que Daniel hizo fue hablar con Dios y decirle, Dios, tú eres lo primero para mí. Yo no quiero cometer el error de mis padres. Yo no quiero caer en la idolatría. Para mí tú eres lo primero. Esto que me están diciendo que haga me parece abominable de alguna manera y no quiero hacerlo. Pero no sé cómo. Por favor, Dios, ayúdame. Ayúdame. Así que le pidió al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. ¿Te has fijado? Le pidió al jefe de los eunucos. Pidió, no exigió, no llegó allí y dijo, te lo exijo ahora mismo. Tampoco se convirtió en un adalid de la pureza, señalando al resto de chavales judíos, diciendo, yo no soy como vosotros, yo no voy a caer en la idolatría que estáis cayendo vosotros y la frialdad de comer impunemente. No, no hizo eso. Tampoco inició un debate teológico incomprensible con el jefe de los eunucos, que el jefe de los eunucos había dicho ya, ¿y? Sino que pidió humildemente que, por favor, si era posible, no se le obligara a contaminarse. Y, oh sorpresa, dice el versículo 9, que puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. ¿Quién? El que le puso en gracia y buena voluntad con el jefe de los eunucos fue Dios, ¿no? El jefe de los eunucos le dijo, Belsasar, tío, me caes genial. Tú y los otros 3 hobbits, me caéis muy bien. Pero Nabucodonosor no se anda con bromas. Aquí tenéis que engordar todos, y esa es mi obligación, todos a engordar. Y como vosotros no engordéis, a mí me cortan la cabeza. Así que te quiero mucho, pero es lo que hay. Bueno, Aspenaz, eso es tu problema, no el mío, tío, podría haber dicho Daniel, ¿no? Pero no es lo que hace. Daniel respeta la autoridad que tiene por encima. Y de paso, y esto también es importante, respeta el pellejo, la autoridad que tiene por encima en su vida. Porque, ¿sabes una cosa? La verdadera santidad, la que viene de Dios, nunca, jamás se va a saltar a la torera el amor al prójimo. Nunca. Daniel me imagino que le seguiría dando vueltas en la cabeza pensando, ¿cómo puedo combinar ambas cosas? Así que habla con Melsar. Aspenaz es el jefe y por debajo tiene a Melsar. Así que habla con Melsar. Y le dice, por favor, tío, haz la prueba, danos 10 días, ¿qué pierdes? Si a los 10 días la cosa va mal, haces con nosotros como te parezca. Pero si va bien, ¿por qué no nos vas a dejar hacerlo? Y Melsar pensaría, bueno, ¿por qué no? Es un proceso bastante reversible, ¿no? Si veo a los 10 días que la cosa no está funcionando, a comer la comida del rey o lo que sea. Así que nada, 10 días para engordar comiendo verdura. Ya hay que comer lechuga para engordar, ¿eh? Ya. La dieta vegana no se caracteriza por hacer a la gente muy gorda. Sin embargo, pasados los 10 días de la prueba, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos. ¿Casualidad o la mano de Dios?
Pedís y no recibís porque pedís mal, dice Santiago. Pedís y no recibís porque pedís para satisfacer deseos que no están bien. Pero el mismo Santiago dice, ¿alguno está falto de sabiduría? Que se la pida a Dios, porque Él la sabiduría la da a lo bestia y sin echarte nada en cara. ¿Quieres sabiduría? Pídesela a Dios, verás cómo te la da. Y el versículo 17 dice, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. ¿Lo ves? Es Dios todo el tiempo. Es Dios quien está cuidando el carácter de estos chicos, es Dios quien está cuidando las circunstancias de estos chicos, es Dios quien está obrando de manera milagrosa en la vida de estos chicos. Lo que Dios pide de ti no son acciones heroicas, son decisiones personales. Decisiones que a veces se toman en debilidad y temblor, diciendo, Dios, no tengo ni idea de cómo hacerlo, pero quiero serte fiel. No me quiero contaminar. Ayúdame. Cámbiame. Infúndeme un poder que yo no tengo. Dice el pasaje que cuando terminan los 3 años de formación y estos chicos son presentados delante de Nabucodonosor, dice que el rey ve la luz de la sabiduría de Dios reflejada en estos 4 y flipa. Dice que los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. ¡Ojo! No dice que los viera más listos que el resto de sus compañeros de promoción, que todos los magos y astrólogos que había en todo el imperio babilonio. ¿Da o no da Dios la sabiduría al que se la pide a lo bestia y sin echarle nada en cara? Si nosotros, pese a nuestro pecado y nuestras imperfecciones, sabemos darle cosas buenas a nuestros hijos, cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden, dijo Jesús. El que no ha escatimado a su propio Hijo, escatimar significa disminuir o escasear lo que se ha de dar o hacer, acortándolo todo lo posible. Dios no ha escatimado ni a su propio Hijo, no ha cortado nada, lo ha entregado a una cruz por nosotros. Si ha hecho eso, ¿cómo no nos va a dar junto con Él todas las cosas? Versículo 21. Así continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Esto se lee muy rápido, pero es el resumen de una vida. 70 años. Nabucodonosor, tras él Nabónido, tras él Belsasar, tras él Darío y tras él Ciro. Todos esos reyes fueron a los que Daniel sobrevivió. Cuando cualquier político tiene a alguien como mano derecha y ese político cae, ¿qué le pasa a su mano derecha? Que cae con él, ¿no? Él y toda la cúpula de alrededor, es lo normal. Sobre todo si quien llega al poder es alguien que es de otro signo político. Bueno, pues Daniel, por la gracia de Dios, se mantuvo en su puesto con diferentes reyes de diferentes tipos de reinos. ¿Es o no es otro milagro de parte de Dios? Fue el Señor quien entregó a Joacim en manos de Nabucodonosor. Fue el Señor quien permitió que Jerusalén cayera. Fue el Señor quien permitió esta deportación. Fue el Señor quien decidió que estos 4 chavales fueran deportados a Babilonia. ¿Estamos donde estamos? Ahora mismo porque Dios lo ha decidido así. Cada uno de nosotros estamos en la circunstancia en la que estamos porque Dios lo ha decidido así. Y a veces las circunstancias son difíciles. Y a veces las circunstancias son asquerosas. ¿Qué quiere hacer Dios en el sitio en el que tú estás ahora mismo? No lo sé. Solo lo sabe Él. A lo mejor vivimos tan cerca del cuadro, tan pegados, que solo somos capaces de distinguir pegotes de pintura. Pero si algún día nos podemos alejar lo suficiente como para ver el cuadro con la perspectiva adecuada, entenderemos cuál era la obra de Dios y diremos, ¡guau! Alucino, Señor, gracias. Gracias, Dios. Gracias por tu amor. Gracias por tu obra y gracias por permitirme formar parte de ella. Perdóname por haber estado tan ciego a lo que tú querías hacer y perdóname por haber estado siempre tan centrado en mí y no en ti.
Gracias por amarme y por perdonarme pese a ello. Daniel fue una pieza fundamental en el puzzle de Dios para que Judá y con él la promesa hecha a todas las familias de la tierra sobrevivieran en el medio de Babilonia y acabaran regresando a Jerusalén. Su exilio, el sacrificio de la vida de Daniel, salvó la de muchos y aquello les permitió volver a casa. Un día Jesús, tal vez siendo un adolescente, reestudió de alguna forma que escapa a mi entendimiento, porque él estuvo con los 3 en el horno, la historia de Daniel. Y tal vez como Daniel, él se sintió exiliado en una tierra extraña y hostil. Tal vez él se sintió con una vida castrada. Pero como él decidió sujetarse humildemente en obediencia a Dios y decirle: hágase tu voluntad y no la mía. Y por su sacrificio, por la valentía de Jesús, y es así que la tuvo, por su obediencia, por su abnegación, que no por la nuestra, es que algún día todos nosotros volveremos a casa. Gracias, Jesús. Amén.